Los fariseos se vestían diferente a las demás personas para mostrar con sus ropas que eran santos. Jesús ocupaba una túnica de una sola costura como rey, sí, una sola túnica. No impresionaba a nadie. Los fariseos no se metían con los pecadores, pero Jesús se sentaba a comer con ellos. Y nosotros como iglesia rechazamos al pecador. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Los fariseos se reunían ellos solos, sin nadie más. Lucas capítulo 14, del versículo 7 hasta el versículo 23. Hoy sí lo tenemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece, como dice, hermanos, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta noche porque usted nos permite venir a su casa. Señor, que en los próximos 20 minutos usted pueda hablar a nuestras vidas y nuestros corazones. Le suplicamos que no salgamos de su casa como venimos, que su palabra toque cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Le voy a hacer una pregunta que no debería de preguntarle. Levánteme la mano, ¿cuántos acá son obedientes? Y mentiroso, ya vi yo. Esta noche quiero predicarles el mandato de Lucas 14. Es un mandato, o sea que tenemos que ser obedientes. El problema es que nos cuesta ser obedientes. Había un hijo que se portaba mal, pero su papá tenía dinero. Y le dijo un día al papá: papá, estoy a punto de cumplir 18 años y quiero que me regales un automóvil nuevo. Su papá le dijo: claro, tengo el dinero para comprártelo, te lo voy a regalar, pero con 3 condiciones. Si yo hubiese sido ese muchacho, las anoto y las cumplo. Primero, veo que casi no vas a la iglesia, entonces tenés que ir más a la iglesia, congregarte 2-3 veces por semana. Segundo, veo que vas mal en las calificaciones, tenés que mejorar tus calificaciones. Y tercero, andas el pelo largo, y a mí no me gusta que andes con pelo largo. Tenés que cortarte el cabello.
Pasaron los días y faltaba una semana para su cumpleaños. Y le dice: papá, mira, ya falta una semana y quiero escoger mi vehículo. Y entonces le dice el papá: ok, he visto que vas a la iglesia 3 veces por semana. Muy bien. He visto que de 6 pasaste a 8. Muy bien. Pero aún seguís con el pelo largo. Mira, papá, como me mandaste más a la iglesia, me di cuenta que Moisés ocupaba el pelo largo. Me di cuenta, papá, que Sansón ocupó el pelo largo. El profeta Elías ocupaba el pelo largo. Nuestro Señor Jesucristo utilizó el cabello largo. Y le dijo el papá: hijo, tenés razón, pero todos ellos andaban a pie. Cuando Dios nos da un mandato, usted tiene 2 opciones: obedecer lo que Él dice o hacer lo que usted quiera. Esta noche yo quiero compartir con ustedes un mandato que muchas veces cuando leemos Lucas 14 lo espiritualizamos. Pero los teólogos, justamente en nuestro libro Más allá del sufrimiento, le llaman los reveses del reino. Pastor, ¿y qué es un revés del reino? Ustedes saben que está el reino de Dios, que es el que estamos estableciendo cuando predicamos de Cristo y las personas conocen a Jesús y nos sometemos en obediencia, y está el mundo. Y Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Cuando establecemos el reino de Jesús, nosotros como iglesia tenemos que caminar como Jesús nos enseña a través de su palabra. ¿Y verdad que así lo hacemos? Encontramos en su palabra que tenemos que diezmar y diezmamos. Encontramos en su palabra que tenemos que adorar y adoramos. Encontramos en su palabra que tenemos que ir a su casa y venimos a su casa. Entonces, esos son lo que encontramos en la Biblia. Y todos lo hacemos. Pero ahora vamos a ver Lucas 14 y quiero ver si lo está haciendo. ¿Le parece? Todos me dijeron que eran obedientes. Veamos. Vamos a ver 3 ejemplos nada más porque no hay mucho tiempo. Vea por favor conmigo el versículo. Regresémonos hasta el versículo 7, ¿verdad? Dice: cuando fueres convidado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar. Voy a leer hasta ahí. Quiero preguntarle: ¿qué lugar busca usted siempre? ¿El primero o el último? No quiero que me mienta. Levánteme la mano los que buscamos los primeros lugares. Me llega. Levánteme la mano, como no vi muchas manos levantadas, los que buscan el último lugar. Amén. Hay bastantes, pastor, que están. Gloria a Cristo. Entonces estamos estableciendo el reino. Ahora cuando el pastor le diga: pásese para adelante, dice: no, pastor, aprendí en el culto de pastor David que no tenía que buscar el primer lugar. Claro, dice para que cuando venga el novio te diga: amigo, pasa adelante. Me llega. Entonces esta primera parte, este primer ejemplo, ustedes lo hacen, así que no hay ningún problema. Versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Paro ahí. ¿Cuántos hacemos de repente en casa celebraciones o cenas? ¿Cuántos llaman a sus amigos? ¿Cuántos llaman a sus hermanos? ¿Y cuántos llaman al vecino rico para que le lleve un buen regalo? Yo he escuchado: mira, ya que vamos a hacer la fiesta de la niña, llamemos al hermano Juan, el hermano tiene pisto, yo creo que le va a dar un buen regalo a la niña. Y el revés del reino, dice Jesús: cuando hagas una cena, no invites a tus amigos, no invites a tus hermanos, ni al hombre rico, sino que a los pobres, a los ciegos, a los mancos y a los cojos. Hoy voy a cambiar la pregunta: ¿quiénes invitan a los ciegos, a los mancos, a los cojos y a los pobres a sus fiestas? Y no le voy a pedir que me levante la mano, no lo quiero avergonzar en público, pero quiero decirle: como iglesia olvidamos el mandato que Jesús nos dio para ayudar y bendecir a las personas con discapacidad. Este año su iglesia trabajará arraigados y fundamentados en la palabra de Dios. Y quiero decirle una cosa que a mí me genera un gran conflicto, al menos en El Salvador. La iglesia evangélica cada vez se parece más a los fariseos que a Jesús. Los fariseos se vestían diferente a las demás personas para mostrar con sus ropas
que eran santos. Jesús ocupaba una túnica de una sola costura como rey, sí, una sola túnica. No impresionaba a nadie. Los fariseos no se metían con los pecadores, pero Jesús se sentaba a comer con ellos. Y nosotros como iglesia rechazamos al pecador. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Los fariseos se reunían ellos solos, sin nadie más. Y hoy las iglesias, sobre todo después de la pandemia, se han reunido en sus iglesias y parecemos grandes saleros, porque toda la sal se quedó en la iglesia y no salió al mundo a predicar. Y la sal sirve si la usa. El mundo allá afuera necesita a Jesús y nosotros lo tenemos. Pero regresemos a la fiesta de cumpleaños. Quiero contarle esto porque para mí fue muy significativo. Hace 3 años yo estaba acá en Nicaragua, por cierto, en el Templo Nacional de las Asambleas de Dios, y estábamos en una conferencia. En esta ocasión nos acompañó el pastor Steve Bundy. Steve Bundy es el vicepresidente de Johnny and Friends y pertenece al Instituto de la Discapacidad en California. Y entonces él compartía cómo él ingresó al mundo de la discapacidad. Él era un predicador brillante, un estudiante de teología brillante. Muy joven conoció a su bella esposa, una esposa muy bella, una pareja muy linda con ustedes. Y están esperando su primer hijo. Y están emocionados. Y en Estados Unidos el papá puede filmar el nacimiento de su bebé. Y él va con la cámara a filmar su nacimiento. Y cuando está filmando el nacimiento de su bebé, nace en sus palabras: yo vi un monstruo, un niño desfigurado. Y dice que en ese momento soltó la cámara, comenzó a llorar y le dijo: Señor, ¿cómo puedes hacerme esto? Y se quebrantó, porque las heridas de una familia que ha sido golpeada con la discapacidad son muy grandes. Porque muchas veces los hermanos de la iglesia le dicen: a saber qué estará pagando la hermana Juanita, yo creo que muy amargado y por eso el niño le salió así. Hermano, yo he escuchado esos comentarios. Algo está pagando. Y quiero decirle algo: si por el pecado nuestro tuviésemos hijos con discapacidad, todos aquí tendríamos una discapacidad. Porque no podemos negar que la discapacidad en el mundo es por el pecado original. Un niño con parálisis cerebral tiene parálisis cerebral porque no nació a tiempo y no tuvo suficiente oxígeno. Entonces sí hubo un problema, pero Dios pudo evitarlo. Entonces ese niño con parálisis tiene propósito en esa familia. El pastor Steve Bundy crece, su niño, tienen a Daniel. Y Daniel era un niño de aquellos niños bonitos. ¿Cuántos tenemos hijos bonitos? Como es el papá, ¿ve? Pero siempre hay un niño en la casa que es el más querido. Y Daniel era un niño querido, amado por todos. Y siempre lo invitaban a las fiestas, a las actividades, porque verdad que todos queremos tener al niño popular cerca de nosotros. Todos nos queremos sentar con la persona más famosa. Quizás solo pasa en El Salvador, ¿verdad? Y un día él regresa a su casa. Caleb tenía 11 años. Caleb es el niño con discapacidad, tenía 3 discapacidades. Y hoy tiene 29, Caleb. Y Daniel tenía 4 años menos. Y él llega a la casa y se encuentra con su esposa que está llorando. Y cuando la mira llorar dice: ¿qué le pasó? Amor, ¿qué te pasa? Entonces viene y dice: toma, y le da una tarjeta. Y en esa tarjeta de invitación decía: cumpleaños Pablito, y queremos invitar con mucho orgullo a Caleb Bundy. Y dice, y en la charla el pastor Stephen comienza a llorar y dice: hermanos, en 11 años ningún hermano de mi iglesia, ninguna persona de mi familia, nadie había invitado a Caleb a una fiesta. Porque ¿quién quiere tener a una persona con discapacidad en su fiesta?
¿Sabe usted que el 15% de la población mundial sufren de una discapacidad? Y que entre las personas más pobres en el mundo entran las personas con discapacidad o sus familias, porque muchos no trabajan. Y aunque quieren trabajar, no les dan oportunidades para trabajar. Pero eso puede cambiar. Esa conferencia de hace 3 años era 10 de octubre, y yo cumplí años el 22 de octubre. Y entonces dije, ya sé, yo cumplo años en 12 días y voy a ser obediente al mandato de Lucas 14. Y entonces, en vez de invitar a mi jefe que tiene dinero, en vez de invitar a mis amigos que tienen dinero, a mi familia casi nunca le invito porque no tiene dinero. Entonces, ya sé, voy a hacer una fiesta. Yo sirvo con Johnny and Friends en nuestros retiros familiares. Soy pastor de los jóvenes en los retiros familiares y conozco muchos jóvenes con discapacidad. Entonces los voy a invitar. Y en El Salvador hay un lugar que se llama Dreamland, ¿verdad? Que es como un parque chiquito de diversiones, muy bonito. Y hicimos unas tarjetas grandotas con el nombre de los muchachos y los invitamos con sus voluntarios, los llevamos. Invité de mi iglesia a los pastores y a los diáconos, los cuales no querían ir. ¿Por qué, pastor? Qué malos son. No, tenían miedo. A un niño con parálisis cerebral le sale saliva por la boca. Un muchacho en silla de ruedas le ponen pamper y si se hace y no hay quien, o sea, no se puede cambiar solo, huele mal. Era una cena. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando Jesús nos manda a buscarlos, es un trabajo que si usted no está fundamentado y arraigado, difícilmente lo va a realizar. Y le dije al principio que tenía una preocupación, que la iglesia se parecía más a los fariseos porque cumplían sus tradiciones. Es necesario que la iglesia vuelva a la Biblia, se arraigue, se fundamente y seamos como Jesús. Y busquemos al que necesita y amemos al que necesita. ¿Se imagina cómo cambiaría? No usted, aunque al final usted es el bendecido. ¿Cómo cambiaría su vida si fuese usted a buscar a todas aquellas personas que conoce? Y quiero decirle esto, y no los busque para ayudarlos, sino para amarlos. Cierro con esto porque aunque usted no lo crea, ya se nos fueron los 30 minutos. Nosotros, cuando ayudamos a alguien, nos colocamos en la posición del bueno ayudando al malo, o nos ponemos en la posición del rico ayudando al pobre. Y una persona con discapacidad no necesita de su lástima. Si usted agarra unas libras de arroz y entonces dice, mire, señor, aquí le traigo para su hijo, vea, tome. Esa persona no necesita arroz. De hecho, quiero contarle que usted es la quinta persona que le lleva arroz. Esa persona necesita un amigo. ¿Sabe usted que todas las personas con discapacidad no sufren su discapacidad? Lo que sufren es el rechazo de las personas. Yo salgo a comer con personas con discapacidad y el mesero me pregunta a mí, ¿y para él qué quiere? Pregúntale. Hasta los meseros ignoran a una persona con discapacidad. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la parábola al final que les dijo, vayan a buscarlos, y los fueron a buscar, porque esa es otra historia interesante. ¿Por qué, pastor? Porque una persona en silla de ruedas no puede movilizarse mucho, y si no tiene silla de ruedas es peor. Entonces, ¿quiénes tienen que traerlos? ¿Se imagina lo que lograríamos si solamente cada uno de ustedes trajera a una persona con discapacidad? Mi vida cambió. En mi iglesia creamos nuestro ministerio para personas con discapacidad. Ya no era solo el pastor de Johnny que iba allá al retiro.
sino que decidí poner nuestro ministerio en la iglesia para brindar terapias gratuitas. Y comenzamos con una familia. Hoy tenemos 40. No es requisito ser cristiano. Los días sábados atendemos con terapias físicas, ocupacionales, de música, de lenguaje. Y hacemos cada 3 meses eventos en el culto para invitar a todas las familias. Hoy en día ya 17 familias se congregan con nosotros, de esas 40. Y yo no le podría explicar la bendición que como iglesia tenemos. Cuando yo invité a los hermanos a servir, solamente es invitación. Yo no me acerqué a nadie porque dije, quiero que la persona que lo haga por convicción. ¿Se recuerda que yo comencé diciéndole que esto se trataba de obediencia? Su Padre quiere bendecirlo, pero esta bendición vendrá sobre nuestras vidas solamente si le obedecemos. Y el reto de hoy, ¿verdad? De esta noche, Dios no lo trajo por casualidad. Yo sé que todos estaban tristes porque el pastor no iba a predicar, pero Dios tenía preparado el mandato de Lucas 14 para cada uno de nosotros. Pastor, ¿y hasta cuándo yo voy a hacer este mandato? Aquí dice el versículo 23, hasta que se llene su casa. Y ustedes tienen un camino largo porque ya vi la maqueta del nuevo templo. Entonces, para llenar ese nuevo templo, creo que tienen que tener unos 3 cada uno. Hagámoslo, porque vale la pena. Recuerde, no se parezca a los fariseos. Busque con todo su corazón parecerse a Jesús y alcanzar con amor a todos aquellos que aún no conocen a Cristo.